chicos, este ejemplo de la célula miocárdica es el mejor ejemplo de una secuencia de señalización de las células adrenérgicas, ¿no? Miren, acá tenemos el receptor beta, ¿ya? Puede ser beta 1 o beta 2, pero como es del corazón, es un beta 1, no se olviden, ¿ya? Ahí tenemos su proteína G, ahí está la adenilato ciclasa, chicos. Entonces el receptor se une el neurotransmisor al receptor, estimula a la adenilato ciclasa y ¿qué pasa? Se forma un segundo mensajero que dice ADP. Este estimula ¿qué? La formación de ¿quién? Fosfoquinasa A. Miren, este va a activar toda la cascada metabólica, porque cuando el corazón se contrae, ¿qué necesita, chicos? ATP. ¿Y ahí el ATP de dónde sale? ¿En el corazón de dónde sale? Ya, del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Pero para eso necesita que glucosa, ¿no es cierto? La glucosa, y de la glucosa sale ATP, pero también de los ácidos grasos. Entonces, este circuito de la fosfoquinasa A va a hacer que salga glucosa del músculo, salga glucosa del hígado y también de las células adiposas a través de la lipólisis. ¿Quién estimula la fosfoquinasa A? Recuerden de los receptores asociados a proteinquinasa A, ¿no? En la parte de farmacodinámica. Pero a su vez, chicos, esta fosfoquinasa A también va a estimular el ingreso de calcio, ¿se acuerdan? ¿Ya? Este calcio de acá, chicos, importante, va a activar una enzima que se llama fosfolandano, ¿ya? No es importante que se lo memoricen, chicos, esa parte, pero ese fosfolandano lo que hace es que se libere del retículo sarcoplasmático que más calcio, ¿ya? O sea, el ingreso de calcio por la fosfoquinasa A estimula al fosfolandán para que se fosforile y libere todo el calcio del retículo sarcoplasmático. Ya con el calcio aumentado dentro del citosol, chicos, de la célula miocárdica, ¿qué va a pasar? Se va a activar la actina y la miocina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se produzca la contracción y la relajación en el ciclo cardíaco. Y a través de la fosfoquinasa A también, a través de sus mecanismos de glucogenólisis, ¿ya? Lipólisis, se va a formar ATP. ¿Para qué? Porque este proceso necesita energía, ¿no? Y a través de eso, chicos, tenemos que los receptores beta van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar el pico de fuerza, van a aumentar la relajación también, ¿no? A través de los receptores beta. Entonces, esto hacen los receptores beta en el corazón, chicos, ¿ya? Esto hacen los receptores beta en el corazón. Entonces, ahora vamos a hablar de la biosíntesis de ¿qué, chicos? De la noradrenalina, ¿ya? Así como la acetilcolina, también la noradrenalina proviene en parte de ¿qué? De la dieta, chicos, de la fenilalanina, que se convierte en tirosina, y a través de la tirosina, chicos, se va a convertir en dopa, ¿ya? Levodopa, dopamina, ¿ya? Y de la dopamina, la noradrena, y de la noradrena, adrena, ¿no es cierto? Esto tiene un ciclo, chicos, es una síntesis. Todas estas etapas vamos a hablar más adelante. También se almacena en vesículas, igual que la acetilcolina, un gasto de energía. La liberación siempre va a ser en respuesta a un potencial de acción, ¿ya? Siempre un potencial de acción. Va a haber activación de receptores postsinápticos importante en esta parte, ¿ya? Pero también a nivel de la transmisión adrenérgica se activan receptores presinápticos. Grábense esto, chicos. Alfa 2, ¿ya? Los receptores presinápticos alfa 2 actúan como autorreceptores. ¿Se acuerdan de la acetilcolina? Lo mismo, pero este alfa 2 también produce un feedback negativo. O sea, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la liberación de noradrena, chicos, ¿ya? De noradrena. Va a haber en este ciclo también recaptadores de noradrena, chicos, ¿ya? La acetilcolina, ¿se acuerdan que se metabolizaba? La noradrena se metaboliza, pero en un bajo por ciento, chicos, un 20% nomás, a través ¿de quién? De la
que es una enzima a nivel del espacio sináptico, que es la catecol o metiltransferasa. ¿Ya? Del 100% de noradrenalina, el 80% se recapta, ¿ya? Y el 20% se metaboliza por la COM, que es en el espacio sináptico extracelular, y la MAO en el intracelular. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Recordar otra vez, les digo, chicos, que los receptores alfa 2 son autorreceptores que producen la inhibición de la liberación de noradrenalina. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, ¿ya? Criterio nomás. Si tú bloqueas estos receptores, ¿qué pasa con la noradrenalina en el espacio sináptico? Si tú lo bloqueas, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Qué dices? Si tú lo bloqueas, aumenta, ¿sí? Si tú bloqueas los receptores, ¿aumenta o disminuye? Ya, los recaptadores, ¿qué son? Aumenta. Ingresan la noradrenalina, ¿no es cierto? La noradrenalina excedente. Si tú lo bloqueas, aumenta. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Vamos. En cuanto a la síntesis, chicos, hay una cascada enzimática, ¿no? Desde la levotirosina, ¿ya? Hasta la adrenalina. Hay una hormona limitante, ¿no? Eso preguntan siempre, la hormona limitante o la enzima limitante de la conversión de levotirosina a levodopa es la tirosina hidroxilasa, ¿ya? Ahora, levodopa a dopa es la dopa descarboxilasa. Ya la dopamina, chicos, a nivel periférico y central siempre es la dopamina beta hidroxilasa, de donde se forma la noradrenalina. ¿Ya? Y a partir de la noradrenalina, ya en el periférico, ojo, se forma a través de la feniletolamina N-metiltransferasa la adrenalina. De todas estas enzimas, ¿cuál es la más importante? La limitante, ¿ya? Porque esta enzima hace que aumente o disminuya la concentración de adrena y noradrena en el espacio tanto central y periférico, chicos. ¿Ya? Muy bien. Y recuerden también los recaptadores. ¿Ya? Porque ahora, chicos, a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? También existe una cascada de la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central y de todos sus ejes tiene funciones importantes, hay que recordar eso, ¿ya? La noradrenalina aumenta la libido, por ejemplo, aumenta la fuerza, aumenta la concentración, mejora el lenguaje, mejora la visión a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a retroceder un poquito. Acá. Entonces ya tenemos la noradrenalina acá, se ha unido a su receptor tanto alfa o beta, ¿ya? Un 20% se ha metabolizado por la CONUS, ¿no? Y un 80%, chicos, ha sido ingresado nuevamente al citosol de la célula presináptica, ¿ok? Muy bien, un 80% a través de los recaptadores. Este es un recaptador. Entonces, hemos dicho que si nosotros bloqueamos este recaptador, aumentaría la concentración de noradrenalina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a nivel del sistema nervioso central, cuando aumenta la noradrenalina, aumenta la capacidad de concentración, ¿ya? Entonces hay una droga que es la cocaína. La cocaína, así como las anfetaminas, bloquean estos recaptadores, ¿ya? Aumentando súbitamente la concentración de noradrenalina, ¿ya? A esos efectos adversos, ¿no? Que algunos lo toman como beneficio, ¿no es cierto? Éxtasis, euforia, agitación, aumento de la libido por 1000, chicos. ¿Ya? Por 1000. Entonces, la cocaína bloquea los recaptadores, ¿ya? Las anfetaminas, la cafeína también bloquea, ¿no? Cuando ustedes despiertan y están somnolientos, algunos no, pero la mayoría sí, chicos, ¿qué tomamos? Café. ¿Y qué pasa? A los 5 minutos despiertan, ¿no? O salen con su café. Es una droga, ¿no? Bloquea los recaptadores de noradrenalina, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, la noradrenalina
noradrena es el neurotransmisor por excelencia del sistema adrenérgico, estamos de acuerdo. Pero no es solo la noradrena, puede ser también la adrena y la dopamina, ¿ya? A nivel periférico. La parte de dopamina a nivel central lo vamos a estudiar en Pharma 2, la parte periférica lo vamos a estudiar en Pharma 1, ¿ya? Todo es a través de un potencial de acción, chicos, todo es a través de un potencial de acción. Y en el potencial de acción ingresa calcio y ¿qué? Libera noradrena, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? La noradrena se puede unir tanto a receptores beta 1, ¿dónde están? Corazón fuerte. Los beta 2, vasos sanguíneos de preferencia, útero, bronquios. Alfa 1, ¿dónde está? Vasos sanguíneos, próstata, ¿ya? Y alfa 2, sistema nervioso central, pero especialmente presináptico, chicos. Alfa 2 postsináptico casi no existe, ¿ya? A eso sus efectos importantes que vamos a estudiar. Muy bien, al igual que la acetilcolina tiene un ciclo, igualito, chicos, a través de proteína G, que lo hemos visto, ¿ya? Es importante reconocer. Beta 1 es GS, ¿no? A través de la proteína GS va a estimular a la aminoácido ciclasa, aumenta MP cíclico y fosfoquinasa. Como es beta 1 en el corazón, la fosfoquinasa aumenta ¿qué? El metabolismo, ¿no es cierto? Aumenta el metabolismo básicamente de los ácidos grasos y la glucosa y apertura canales de ¿qué? Calcio, ¿no? Alfa 2, chicos, es inhibidor. Recuerden, alfa 2 inhibidor, va a inhibir la aminoácido ciclasa y todo lo demás, ¿ya? Los alfa 1 son GQ. Pueden encontrarlo como GP, no se olviden, ¿ya? Estos estimulan la fosfolipasa C y va a formar 3 segundos mensajeros, ¿no? Inositol-fosfato, diacilglicerol y calcio. Todos estos a su vez estimulan la fosfoquinasa C. Esta fosfoquinasa C también tiene una actividad metabólica, chicos, ¿ya? Los alfa 1 a nivel de los vasos sanguíneos que produce vasoconstricción. Para eso necesita energía, necesita ATP. Entonces la fosfoquinasa C es la que va a estimular al hígado, al músculo y a las células adiposas a ¿qué? A liberar glucosa y ácidos grasos para formar ¿qué? ATP, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos, chicos, alfa 1, proteína G, Q, aumenta la fosfolipasa C, aumenta el inositol trifosfato, aumenta el diacilglicerol y calcio, ¿no? Hay una pregunta de residentado que dice ¿cuáles son los segundos mensajeros de este tipo de señalización con GQ? 3, ¿no? Inositol trifosfato, diacilglicerol y calcio. Los alfa 2 son inhibidores, van a inhibir a la aminoácido ciclasa, por ende va a disminuir el AMP cíclico. El AMP cíclico también se considera ¿qué? Segundo mensajero. Entonces, tanto en la transmisión colinérgica y adrenérgica, los 4 segundos mensajeros que les pueden mencionar son estos 4, ¿ya? Esos 4. No, eso sí. Ay, ayer tenía que ver esta intención. Muy bien. Y chicos, los que son los receptores que están asociados a la proteína GS son los beta 1, los beta 2 y los dopaminérgicos 1. Lo mismo, chicos, estimulan la aminoácido ciclasa, aumenta el AMP cíclico. Pregunta, si aumenta el AMP cíclico, ¿a qué enzima activa? ¿Cuál? Fosfoquinasa A, que tiene doble mecanismo, chicos. Acuérdense, doble mecanismo, ¿no? La metabólica y la del calcio, ¿ya? No se olviden.
Ahora, chicos, vamos a ver todo lo que los receptores hacen en el cuerpo, chicos. Alfa 1 en el ojo, ¿ya? Alfa 1 en el ojo. Chicos, el iris, el radial del iris también le dicen. Si es radial, es como los rayos de la bicicleta. Pregunta, si haces que se contraiga este radial, ¿qué va a producir? ¿Midriasis o miosis? Midriasis, ¿no? Entonces, si se contrae, midriasis. Esto es alfa 1 y quizás la función más importante, chicos, es a nivel de los vasos. Van a estudiar en cardio, en medicina interna, ¿ya? Va a producir vasoconstricción, ¿ya? Y va a aumentar, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es el TPR? ¿Han visto el semiocardio? Tiempo de protrombina. Eso lo con la coagulación. Es el aumento de la presión de pulso. Va a producir esa vasoconstricción, va a aumentar el aumento de la presión de pulso, va a producir también aumento de la presión diastólica y aumento en qué? En la resistencia vascular periférica, ¿no? El afterload. Entonces, ¿y eso qué produce, chicos? El aumento de la presión o el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué pasa con eso? ¿Aumenta qué? Presión arterial. Chicos, aumenta la presión arterial. Mira, alfa 1 a través de en los vasos, especialmente en los capilares, aumenta la presión arterial, ¿ya? Muy bien, en las venas también los alfa 1 producen vasoconstricción, entonces va a aumentar, por esa venoconstricción, perdón, va a aumentar la precarga. Cuando hablamos de precarga estamos hablando de ¿qué? De volumen, ¿ya? Y si aumenta la precarga, ¿qué aumenta? Muy bien. Entonces, no se olviden, cuando escuchen hablar de vasopresor, estamos hablando básicamente del efecto alfa, ¿ya? Y el vasopresor no solo es en el capilar aumentando la resistencia vascular, también aumenta la precarga, ¿ya? Eso siempre les van a coger en sus rotaciones de carga, no se olviden. Aumenta tanto la precarga y la poscarga. Ambos aumentan la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico, ¿ya? Muy bien. Chicos, en el trígono y en el esfínter de la vejiga también se produce contracción. Y si se contraen tanto el trígono como en la uretra, ¿qué va a pasar? Retención urinaria, chicos. Estamos hablando del efecto agonista de los alfa. Agonista, ¿ya? Entonces, si yo lo antagonizo, ¿qué voy a producir? Relajación, ¿no es cierto? Solo eso, acuérdense eso, solo es criterio, ¿no? A nivel de los órganos sexuales masculinos, chicos, los alfa 1 producen la eyaculación. Ojo, ¿ya? Esto es importante. Lo que les decía, los alfa 1 en el hígado, a través de la fosfoquinasa A, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Aumento de la glicogenólisis, perdón, a través de la fosfoquinasa C. Porque alfa 1 está con quién? GQ, ¿cierto? En el riñón va a disminuir la liberación de renina, chicos, ¿ya? De los alfa 2, acuérdense, chicos, que básicamente está a nivel del sistema nervioso central y en las células presinápticas va a disminuir la liberación de noradrenalina. O sea, el agonista, ojo, el agonista hace que no se libere noradrenalina. Entonces el antagonista va a hacer que se libere noradrenalina. Grábense eso. En las plaquetas produce agregación plaquetaria y en el páncreas disminución ¿en qué? En la secreción de insulina. ¿Ya? Beta 1 en el corazón, eso sí, chicos, no es como el sistema colinérgico que solo actúa a nivel del marcapaso cardíaco. Esto sí actúa a nivel sinoatrial, nodo auriculoventricular, otros a nivel de los músculos ventriculares, el haz de Purkinje, ¿ya? Todos los beta 1, todo, chicos. Aumenta la frecuencia cardíaca a través del cronotropismo. Si es beta 1, ¿quién está implicado? El calcio, ¿cierto? ¿Calcio y qué más? Y la fosfoquinasa, no se olviden. Aumenta la velocidad de conducción igualito que los M2 colinérgicos, cronotropismo positivo.
pero este aumenta la fuerza de contracción porque es directamente en el ventrículo, chicos, especialmente el izquierdo, inotropismo positivo, ¿ya? También aumenta el automatismo, el patinotropismo positivo. Y algo importante de los beta 1, chicos, aumenta la liberación de renina. Beta 1 aumenta la liberación de renina, acuérdense de eso, ¿ya? Y si hay aumento de renina, ¿qué pasa? ¿Aumenta quién? El angiotensinógeno. Si aumenta el angiotensinógeno, aumenta la angiotensina. Y si aumenta la angiotensina, ¿qué pasa? ¿Qué produce la angiotensina 2? Vasoconstricción. 1. Chicos, ahora, dentro del tratamiento del shock, ¿ya? Vamos a verlo más adelante, pero uno de los fármacos que está dando mejores resultados y que este año va a ser publicado, hay una revista que seguimos nosotros que es el Surviving, ¿ya? En su edición del 2025, seguro que la primera elección para shock va a ser la angiotensina 2. Y si no es primera elección, chicos, va a ser segunda máxima, ¿ya? Entonces, los beta 1 aumentan la liberación indirectamente de angiotensina 2, que aumenta la presión arterial, pero eso sí, solo por aumento de ¿quién? De la resistencia vascular periférica, ¿ya? No aumenta la precarga. Indirectamente, chicos, la renina va a aumentar ¿a qué otra hormona? ¿Ustedes han visto? Renina, angiotensina, aldosterona. Chicos, ¿la aldosterona qué produce? ¿Retención de qué? Sodio ya. Sodio. Y si retiene sodio, ¿qué pasa? Retiene agua, ¿ya? Si retiene agua, ¿qué aumenta? ¿La pre o la postcarga? Precarga, ¿no? Es volumen, chicos, ¿no? El volumen. Entonces, a través de la aldosterona también aumenta la precarga y mejora la presión arterial. Entonces, los beta 1 también mejoran la presión arterial, pero en menor eficacia que los alfa 1. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Estos beta 2, chicos, es lo que más preguntan en los exámenes a través de casos clínicos. Mucho ojo con los beta 2, especialmente acá en este órgano, el útero, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la mortalidad a nivel ginecológico son atonías uterinas, ¿ya? Entonces, como las atonías uterinas están dentro del gineco, y de gineco es el 25% de un examen de residentado, obviamente que va a entrar esto. Fijo, chicos, ¿ya? Los beta 2 están inervando la mayor parte del músculo liso en todo el cuerpo, así como los alfa 1, chicos, vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, los beta 2, ¿qué producen? Vasodilatación. Lo opuesto a los alfa 1, disminuye ¿quién? La presión de pulso, disminuye la presión diastólica y que disminuye la resistencia vascular periférica y por ende ¿qué baja? La presión arterial. En el útero los beta 2 producen relajación, ¿ya? Útero relajación. En los bronquiolos produce dilatación, broncodilatación. Los beta 2 en el músculo esquelético que producen aumento de la glicogenólisis, chicos, formación de glucosa, ¿ya? A través de la desintegración del glucógeno, ¿ya? En el hígado, aumento de la glicogenólisis también, y en el páncreas los beta 2 aumentan la secreción de insulina, ¿ya? Sus efectos metabólicos. Muy bien, chicos, miren, entonces el sistema adrenérgico a través de su neurotransmisor más importante, que es la noradrena, recuerden que siempre en el presináptico hay alfa 2, ¿ya? Siempre va a existir. En cualquier tejido muscular liso siempre va a haber un alfa y va a haber un beta 2. El alfa, ¿qué produce? Contracción. El beta 2, dilatación, ¿ya? Si se trata de vasos sanguíneos, ¿qué produciría el alfa 1? Vasoconstricción. Y el beta 2, vasodilatación. Si sería el bronquio, en el bronquio, por ejemplo, no hay alfa, en el bronquio solo hay beta 2, ¿ya? Entonces, si tú lo estimulas, ¿qué producirías? Broncodilatación. Pero, en cambio, chicos, en vez de beta 2, en vez de alfa 1, ¿qué hay? Colinérgico, ¿ya? ¿Qué producen los colinérgicos M3 en el músculo bronquial?
broncoconstricción, ¿no? Entonces, hay sinergia tanto en el sistema simpático y parasimpático, ¿ya? En el corazón no hay forma, chicos, solo hay un receptor y es el beta 1, ¿ya? Entonces, si yo tengo un fármaco, chicos, si yo tengo un fármaco, se llama isoproterenol, que tiene actividad beta 1 y beta 2, ¿qué produciría en todo este sistema? Porque no es selectivo, ¿no es cierto? Ya, a través de beta 1, ¿qué va a producir? Aumento de la contracción, aumento de la frecuencia, ¿no es cierto? En el corazón, porque solo hay beta 1 en el corazón. Pero en los vasos, ¿qué produciría? Si es beta 1 y beta 2. Vasodilatación. Ese es el problema del isoproterenol, vamos a ver ahora, ¿ya? Pero en la próstata, ¿qué produciría, chicos? Porque en la próstata tenemos tanto alfa, estamos hablando de las plaquetas. En las plaquetas, chicos, hay beta 2 y alfa 2. Pero en la próstata, que creo que es el siguiente. Entonces, si habría un músculo, si acá estaría la próstata, imaginen que esta es la próstata y tiene alfa 1 y tiene beta 2. ¿Los alfa 1 qué producirían? En este caso, contracción de los esfínteres, ¿no es cierto? Y a través de los beta 2, relajación, ¿ya? Ya. Entonces, alfa 1, chicos, músculo liso, vasoconstricción cuando se activa, ¿ya? Entonces, se inhibe, si se inhibe, ¿produciría vasodilatación? No. Para eso tenemos un beta 2, ¿ya? O tenemos un M3 colinérgico, chicos, ¿ya? No es que vamos a antagonizar y va a producir lo opuesto. ¿Se acuerdan del efecto antagonismo? El antagonismo es basal, es cero, no bloquea, no es lo opuesto, ¿ya? Los alfa 2 presinápticos inhiben la liberación de noradrenalina. Beta 1, corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto. Los beta 2, exclusivamente, chicos, en el músculo liso produce vasodilatación, ¿ya? Si es en el bronquio sería broncodilatación. Si es en el útero, relajación del útero, ¿no es cierto? Muy bien. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo con toda su cascada y señalización, chicos, ¿no? Alfa 1 siempre es fosfolipasa C. Pregunta, ¿con qué proteína G? GP, muy bien, o GQ, ¿ya? Sus segundos mensajeros que les mencioné, inositol trifosfato, diacilglicerol y calcio. Un agonista típico alfa 1 es la fenilefrina, ¿ya? La fenilefrina, que está en los descongestionantes nasales, ¿ya? En los spray nasales que ustedes usan, produce ¿qué? Vasoconstricción de los capilares nasales, ¿ya? Cuando ustedes están con una rinorrea severa o tienen una rinitis alérgica y se ponen fenilefrina, va a cesar el prurito y va a cesar ¿qué? El moco, ¿no? Va a disminuir el edema, obviamente. Y el antagonista típico es la prazosina, que bloquea el receptor, ¿ya? El que no deja que funcione, ¿no? El que lo deja en basal, lo deja en cero, es la prazosina. Chicos, no hace lo opuesto. Ojo con los antagonistas, no hace lo opuesto. Lo bloquea, ¿no es cierto? Disminuye ese efecto. Alfa 2 disminuye adenilatociclasa, disminuye AMP cíclico, ¿no? Obviamente va a disminuir los canales de calcio, aumenta los canales de potasio. El agonista típico es la clonidina y el antagonista la clonidina. Vamos a hablar de cada uno de ellos en su momento. Los beta 1 sí son en el corazón, chicos, adenilatociclasa, su segundo mensajero, AMP cíclico, ¿ya? Su agonista típico es la dobutamina, ¿ya? Y su antagonista el atenolol, ¿ya? Atenolol, que es un beta bloqueador. O sea, los antagonistas de los adrenérgicos le llamamos beta bloqueador, ¿ya? Y el beta 2, chicos, lo mismo que el beta 1, pero su agonista más importante es el salbutamol, ¿ya? En los Estados Unidos le dicen albuterol, ¿ya? Entonces, si es un agonista de beta 2 en el pulmón, ¿qué va a producir?
Broncodilatación, ¿no? Ese es su efecto más importante en el asma, ¿ya? En el asma, chicos, dato, eso no había el otro año. El salbutamol ya está proscrito en el asma. ¿Qué dice? ¿Cuántos asmáticos hay? No se usa ni como sintomático, ha aumentado la mortalidad cardíaca en 10 a 20 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Es un agonista de acción corta. Lo mejor para el asmático es controlarlo sin salbutamol. ¿Cómo lo controlas? Agonistas de acción larga y corticoides inhalados. Entonces, así. En mi época, chicos, estaba el fenoterol de boga y se nebulizaba para los asmáticos, ¿no? Aumentó la muerte cardiovascular por arritmias malignas, se retiró el fenoterol, ¿ya? Entró con el salbutamol inhalado, no había problema, pero miren, a 20 años de eso, el salbutamol también aumenta la mortalidad. En teoría, todos los agonistas de acción corta, beta agonistas de acción corta, producen mortalidad cardíaca, ¿ya? Ojo, lo mejor controlarse, chicos, ¿no? Controlarse. Y su antagonista, la butoxamina, ¿ya? Típico. Muy bien. Entonces, algunos efectos de los alfa-1. Chicos, los alfa-1 en los vasos, vasoconstricción. Eso no se olvide. Aumento de la resistencia vascular periférica, obviamente, por eso aumenta la presión arterial, por eso es un vasopresor. Vasoconstrictor, vasopresor, vasoactivo también se le dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumenta la presión, vasopresor. Aumenta la presión arterial, produce midriasis, los alfa-1 producen midriasis, chicos, y aumento del cierre del esfínter vesical interno. Si se contrae el esfínter vesical y el trígono, ¿qué pasa? Retención urinaria y mucho dolor. Ojo, pues, los alfa-2 inhiben tanto la liberación de noradrena y también de acetilcolina, chicos, importante, y también inhibe la liberación de insulina. Beta-1 a través de su efecto cronotrópico taquicardia. Como también los beta-1 estimulan la fosfoquinasa A, aumenta la lipólisis. Si aumenta la lipólisis, ¿qué aumenta? Ácidos grasos. Y si aumenta ácidos grasos en un metabolismo anaerobio, ¿qué produce? Energía de chicos, ¿ya? ¿Por qué los beta-1 funcionan a full? Metabolismo anaerobio, ¿ya? Ahorita ustedes, su beta-1 está full, ¿no? Están en un metabolismo aerobio, ¿no? Pero cuando hacen ejercicio extremo, los beta-1 sacan energía ¿de dónde? De grasita. A eso le dicen, pues, cardio, ¿ya? Ese es el famoso cardio. Transforma la grasa en energía, ¿ya? Pero ese es metabolismo anaerobio. Cuando ustedes hacen ejercicio y queman, es metabolismo anaerobio, ahí están quemando grasa, ¿ya? No es bueno, chicos, ojo, el ejercicio cardio que quema no es bueno, ¿ya? Aumenta la mortalidad. Hagan ejercicio que no queme. Eso es la recomendación que hacen ahora. Constancia, por ejemplo, si haces ciclismo, hasta que no te duele. Constancia. Eso quema más. Eso quema más que el metabolismo aerobio. El metabolismo aerobio se ha relacionado con mortalidad cardiovascular. Entonces, mucho ojo con eso, chicos. Muy bien, seguimos. Y los beta-1 aumentan la liberación de renina, aumentan la contractilidad cardíaca, aumentan la conductividad cardíaca, chicos, la velocidad de conducción. Y los beta-2, quizás lo más preguntado después de los beta-1, vasodilatación en los vasos sanguíneos, descenso de la resistencia vascular periférica, obviamente, broncodilatación en los pulmones, aumento de la glucogenólisis muscular y hepática. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita energía, ¿ya? Para contraerse necesita energía. ¿De dónde lo saca? Por la fosfoquinasa A, ¿no es cierto? Muy bien, aumento de la liberación del glucagón, relajación del músculo liso uterino, chicos. Quizás uno de sus efectos más importantes. Entonces los beta-2 les van a preguntar como tocolítico y como broncodilatador, ¿ya? Entonces, los beta-2 agonistas de acción corta inhalados es en asma, ¿no es cierto? Pero los beta-2 agonistas de forma endovenosa y por vía oral son los famosos tocolíticos, ¿ya? ¿Qué es un tocolítico?
Los tocolíticos son fármacos que disminuyen la contractilidad de ¿quién? Del miometrio, ¿ya? Del útero, ¿ya? Entonces, en el trabajo de parto, chicos, lo que pasa es que el útero se contrae con más frecuencia, ¿no? En frecuencia y cantidad, e intensidad. Pero si es un fetito de 24, 28, 32 semanas, esa contracción va a producir un parto prematuro. Es que hay que dar tocolíticos, aquellos fármacos que van a disminuir la contracción uterina. Pero bueno, eso no es pues semanas, sino son horas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que a ese pacientito lo maduremos, no le demos corticoides, maduremos el pulmoncito y pueda salir adecuadamente. ¿Ya? Son horas entonces. Entonces, chicos, alfa 1, ya hemos hablado toda la cascada para que lo repasen, contracción de todos los músculos lisos. En algunas situaciones, como en las glándulas sudorípadas, también producen aumento de la secreción sudorípada, ¿no? Entonces, los receptores alfa 1 comparten la misma actividad en el sistema secretor de las glándulas sudorípadas, ¿no? Junto con el M3, ¿ya? Contracción del músculo liso. Alfa 2, chicos, va a inhibir siempre la liberación de noradrenalina, acuérdense eso, ¿ya? Dentro de otras funciones también. Beta 1 incrementa la secreción de renina, ¿no? Liberación de renina e incrementa la fuerza del corazón y la construcción. Beta 2, acuérdense, mitogenólisis, ¿ya? Relajación de todos los músculos lisos, ¿ya? Beta 3 no lo vamos a hablar, no lo vamos a tocar. Y D1, chicos, D1 también estimula a la adenilatociclasa. Y los D1 producen relajación vascular en el músculo liso. Esta función D2 vamos a estudiarla en qué? En la parte Doctor, disculpe, en D1 dice que estimula D1 estimula la adenilatociclasa, a través de GS también es, ¿ya? AMP cíclico va a aumentar, fosfoquinasa y también relaja el músculo liso vascular. Muy bien. Entonces vamos a hablar exclusivamente del efecto metabólico. Grábense esto, chicos, ¿ya? Entonces, en el efecto metabólico hay dos enzimas importantes, la fosfoquinasa A y la fosfoquinasa C. La fosfoquinasa A través de la vía de señalización de la proteína GS en los beta 1 y la fosfoquinasa C a través de los receptores alfa 1, chicos, y la fosfolipasa C, ¿ya? Tanto al aumentar el AMP cíclico en la fosfoquinasa A y la fosfolipasa C, estimular a la fosfoquinasa C, lo que hace es aumentar la glicogenólisis, ¿no? La destrucción del glucógeno en el hígado y en el músculo para producir ¿qué? Glucosa, ¿no? Pero también a nivel de las células adiposas, chicos, para producir ¿qué? Ácidos grasos. Y de estos dos se forma ¿qué? ATP, ¿no es cierto? A través del ciclo de Krebs, del ciclo de Cori que han visto en bioquímica de Harper, ¿no es cierto? Y se proporciona ¿qué, chicos? Energía, ¿ya? Energía. Muy bien, y eso es lo bonito, chicos. Célula cardíaca, célula beta, chicos, beta 1, ¿ya? La proteína es GS, adenilatociclasa, aumenta el AMP cíclico, y el AMP cíclico, chicos, aumenta aquí la proteinquinasa o fosfoquinasa A. Esta estimula el ingreso de calcio, ¿ya? Y también estimula la vía metabólica, ¿se acuerdan? ¿Ya? La vía metabólica. Este detalle es importante, chicos. ¿Esto qué es? Es la famosa calmodulina, ¿no es cierto? Es una proteína intracitosólica que está asociada aquí en el retículo sarcoplasmático. Chicos, esta calmodulina tiene receptores en el cual esos receptores se llaman fosfolambán. Estos fosfolambán, cuando se fosforila por aumento del calcio citosólico, hacen que se libere calcio, chicos, del retículo sarcoplasmático al citosol. Cuando aumenta el calcio citosólico, lo que va a producir ¿qué es? Activar tanto la actina, la troponina y la miosina, produciendo ¿qué? Aumento en la
frecuencia, en la fuerza y en la conductividad cardíaca. Siempre dependientes de energía, chicos, ¿ya? De energía. Y esto también es importante. ¿Por qué hay vasodilatación y por qué hay vasoconstricción, chicos? Lo que les decía, estos receptores no es que se antagonizan y si se antagoniza, por ejemplo, la contracción produce vasodilatación, no, ¿ya? Hay una sinergia y una antagonización de los receptores en un mismo vaso, ¿no? Es más, chicos, acá falta la vascularización colinérgica a través de los M3 y del óxido nítrico, ¿no es cierto? Pero para no confundirlos vamos a hablar solo de los beta y los alfa en los vasos sanguíneos, ¿no? Los beta, chicos, beta 2 hemos dicho vasos sanguíneos, GS adenilato, AM3 cíclico, proteínquinasa A. La proteínquinasa A de los beta 2 va a inhibir a la miosinquinasa. Inhibiéndose la miosinquinasa, ¿qué va a producirse? Vasodilatación, ¿ya? Y los alfa 1 a través de la fosfolipasa 6 y proteína GQ aumenta el inositol, todo eso hace que aumente el calcio citosólico. El calcio, por eso es un segundo mensajero, también estimula en este caso a la miosinquinasa. Si la miosinquinasa se estimula, produce vasoconstricción, ¿ya? Son dos sistemas en un mismo órgano, chicos, el endotelio vascular, ¿ya? Entonces recuerden, beta 2, vasodilatación, y alfa 1, vasoconstricción, ¿ya? Recuerden esto también. Los alfa 2 hemos dicho que es inhibitorio, ¿no es cierto? Pero si lo inhibe, no es que le produce vasodilatación, chicos, solamente lo bloquea, ¿no es cierto? Y si lo bloquea, no le produce nada. Entonces, no tiene una actividad en el vaso como muy bien. Entonces, chicos, recordando todo eso, ahora vamos a estudiar a los fármacos que nos corresponde, ¿ya? Vamos a estudiar a los agonistas adrenérgicos, ¿ya, chicos? Agonistas adrenérgicos. Los de acción directa, los de acción mixta y los de acción indirecta. Los de acción directa, chicos, pueden ser selectivos y no selectivos. Los de acción mixta, obviamente, van a tener un efecto sobre los receptores y también sobre los agentes liberantes. Y los de acción indirecta van a ser agentes liberantes, por ejemplo, chicos. O agentes que hacen que se libere. Las anfetaminas, ¿se acuerdan que les dije que producen las anfetaminas? ¿Bloquean a quién? Al recaptador. Por eso tiene acción indirecta, ¿no es cierto? Inhibidores de la recaptación, como la cocaína, miren, chicos. ¿Ya? La cocaína provoca inhibición de la recaptación, inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, inhibidores de la COMT, ¿no? Toda esta parte, chicos, toda esta parte es Pharma 2. Vamos a hacer Pharma 1 hasta acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, los agonistas de acción directa selectivos, o sea, van a ir a un receptor específico. El receptor específico alfa 1 es la fenilepilina, alfa 2 clonidina, beta 1 dopamina, beta 2 terbutalina, ¿no? Como ejemplos, chicos, como ejemplos. Y los no selectivos, por ejemplo, alfa 1 y alfa 2, la oximetazolina, beta 1 y beta 2, el isoproterenol, chicos, vamos a hablarlo también. Los 4 receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, la epinefrina, la famosa adrenalina. Alfa 1, alfa 2 y beta 1, la noradrenalina, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de esos fármacos. Muy bien, nos vamos a detener un poco acá. Chicos, acá tenemos los agonistas y los antagonistas. Se supone que los antagonistas solo bloquean el receptor, ¿no es cierto? No tienen función importante, ¿ya? Entonces los agonistas, miren, la noradrenalina, ¿ya? Es una catecolamina importante, significa que no es sintética, es natural. Miren a qué receptores se puede unir y con qué fuerza. Miren, alfa 1 importante, o sea, este es un vasoconstrictor, ¿sí o no? Sí. ¿Va a inhibir la liberación de su propia noradrenalina, sí o no? Sí. Pero también, chicos, es beta 1, ¿ya? Y ahora, cuando nosotros agonizamos beta 1, nos llamamos como fármacos inotrópicos, ¿ya?
Cuando agonizamos alfa 1 nos llamamos vasopresora, ¿ya? Entonces tiene acción vasopresora e inotrópica leve, ¿ya? No es fuerte, ¿ya? Y también tiene actividad beta 2, pero en pequeña cantidad. Muy bien. La adrenalina, chicos, la adrenalina es básicamente un inotrópico, pero también tiene actividad metabólica, chicos, ¿ya? Beta 2, o sea, tiene actividad en todo el cuerpo, tiene en los vasos sanguíneos, en los pulmones, en el útero si es mujer, en los intestinos, ¿no? En los bronquios, ¿ya? ¿Por qué? Porque la adrenalina tiene buena acción inotrópica, pero también metabólica, ¿ya? Pero también es un vasopresor, pero en menor medida que la noradrenalina, eso recuerden, ¿ya? La isoprenalina, isuprex, isoproterenol, se llama la isoprenalina, isoxuprina también le dicen, chicos, como nombre comercial. Miren, solo es beta 1, o sea, es un inotrópico y también un broncodilatador, ¿ya? Por eso la isoprenalina anteriormente se usaba en asma. ¿Por qué? Producía broncodilatación en el asmático de forma endovenosa, rápido, revertía. Pero también se usa como tocolítico. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Ya? Sí. Y por su acción beta 1 se usaba también en bloqueos auriculoventriculares. Al día de hoy, chicos, la isoprenalina ya no se usa, ¿ya? Pero siguen preguntando por lo que tienen que recordar. La fenilefrina es solamente un vasoconstrictor, ¿ya? Por eso su uso a nivel tópico, a nivel nasal, chicos, como vasoconstrictor de los capilares nasales en congestión nasal, en rinitis alérgica. Miren, la clonidina es un alfa 2, ahí viene su acción. Entonces, ¿qué produciría la clonidina, chicos? Disminución de la liberación de noradrenalina, ¿ya? A nivel periférico, chicos, periférico es importante esto. Si tú disminuyes la noradrenalina, ¿qué pasará en tus vasos sanguíneos? En teoría vasodilatación, ¿cierto? En teoría vasodilatación, ¿ya? Entonces, esta clonidina es contrario a la noradrenalina, entonces va a producir vasodilatación, por eso se usa en hipertensión arterial, especialmente en gestantes, ¿ya? Pero esta clonidina, chicos, tiene buena biodisponibilidad, ¿ya? Y entonces atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Por su efecto, por su liposolubilidad también. Y a nivel del sistema nervioso central, esa disminución de noradrenalina en el espacio sináptico, ¿qué producirá? Sedación. ¿Ya? Entonces, ahí les cuento una anécdota, ¿no? De un peruano que está en Chile, en la clínica Las Condes, es un compañero de la facultad, que es intensivista también. Y cuando hacíamos intercambio en eso del COVID, ¿no? Cómo manejábamos a los pacientes, ellos se daban a todos sus COVID con agonistas alfa 2, ¿ya? Hay un agonista alfa 2, esta clonidina, chicos, es por vía oral, y hay otra que se llama dexmedetomidina, también es un alfa 2, un agonista alfa 2 de forma endovenosa. Entonces, los chilenos se daban a sus pacientes con dexmedetomidina, ¿ya? Que produce sedación consciente, o sea, el paciente está así, chicos, pero se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, pero está relaxado, con su tubo ahí, no pasa nada. Pero ese era mejor porque se disputaban más rápido, ¿ya? Lo que nosotros que hacíamos, ¿no? Nos dormíamos profundamente en pacientes planchados, ¿no? Y hasta relajados, ¿no? Entonces, ellos les iba mejor. Su tiempo de estancia hospitalaria en un COVID severo era de 7 a 10 días. De nosotros, 15 a 20 días. No creo que haya sido otro virus, ¿no es cierto? No creo que sea la altura. Entonces, yo creo que era nuestra sedación, ¿no? Ellos se daban mucho mejor solo con agonistas alfa 2. Esto para la sedación con tubo endotraqueal y esto para el retiro de la sedación. O sea, cambiaban la dexmedeto con clonidina, la endovenosa por vía oral. Muy bien, chicos, ¿no?
Muy bien, entonces la clonidina se usa como sedación consciente y también como antihipertensivo en gestantes. Y la alfa-metilnoradrena y alfa-metildopamina se usa como antihipertensivo por su efecto también alfa-2. Ya básicamente es su efecto periférico de hipertensión arterial. Y el salbutamol, chicos, miren el salbutamolcito. ¿Quién es asmático, chicos? ¿Alguien? Nadie, así lo sean, no van a levantar la mano, ¿cierto? El salbutamol te produce broncodilatación, alivia la broncoconstricción, ¿no es cierto, chicos? Mejora la ventilación pulmonar, mejora el PERI, mejora muchas otras actividades pulmonares en el paciente asmático. Pero por esta pequeña acción beta 1, esos pacientitos hacen taquicardia. ¿Alguien habló a alguien, chicos? O ustedes mismos antes de jugar partido para que produzcan broncodilatación, inhalen, lo que va a pasar inmediatamente es taquicardia. ¿Por qué efecto? Beta 1. Pero es pequeño, ¿ya? Es pequeño. Muy bien. Esos son los agonistas, ¿ya? O sea, como ejemplos, pues hay muchos fármacos que los vamos a mencionar, pero estos son los más representativos de los agonistas. Alfa 2, beta, beta. ¿Ya? Y los antagonistas, los que, chicos, bloquean al receptor alfa 1, por ejemplo, la pentolamina, bloquea al receptor alfa 1, pero muy bien, pero como no es selectivo, también al alfa 2. ¿Ya? La pentolamina se usa en el diagnóstico de feocromocitoma, pregunta de examen, ¿no? El feocromocitoma, ¿qué, chicos? Es un tumor de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Que hace que se libere tanto adrena como noradrena, pero periféricamente. Y eso eleva la presión arterial, provoca taquicardias severas, propio de niños jóvenes, ¿no? Y adultos jóvenes. Entonces, si tú a un niño ves con una presión de 160 sobre 90, hay algo, ¿no es cierto? No creo que esa sea una hipertensión primaria. Estudia tomografía con contraste, tumor suprarrenal. ¿Ya? Tratamiento. Primero diagnóstico, fentolamina. ¿Ya? Para diagnóstico. Y para tratamiento, fenoxibenzamina. No hay en el país. ¿Qué le damos? Prazosina, ¿ya? O terazocina, que también son bloqueadores alfa 1. ¿Ya? Muy bien, la yombina, chicos, es un bloqueador alfa 2. Muy bien, entonces si yo bloqueo al receptor alfa 2, ¿qué voy a producir? ¿Aumento o disminución de noradrena? Aumento, ¿no es cierto? Y ese aumento de la noradrena en el espacio sináptico, especialmente en los animales, porque esto es para animales, produce aumento de la excitación y la libido en los animales para que se reproduzcan, ¿ya? Esto es de uso veterinario, ¿ya? La yombina. Mal usado en humanos. El propranolol, chicos. El propranolol, miren, tiene bloqueante beta 2, beta 1 y un cachito de beta 2, ¿ya? Por eso es no selectivo. Si tú bloqueas dos receptores, eres no selectivo. Pero si bloqueas un solo receptor, eres selectivo, ¿ya? Como ustedes. Ustedes son selectivos, ¿no? Muy bien. Propranolol, chicos, si yo te bloqueo beta 1, ¿qué te produciré? Clínicamente. Bradicardia, disminución de la presión arterial, disminución de la velocidad de conducción que se traduce en qué? Bloqueo, ¿no? Entonces, si a un paciente que está bradicárdico, que tiene bloqueo, le das propanolol, lo vas a matar. Eso se llama iatrogenia, ¿ya? Eso se llama iatrogenia, ¿no? El atenolol, chicos, miren, el atenolol es netamente beta 1, entonces es selectivo. Y la butoxamida es beta 2, ¿no? Como ejemplo. Muy bien, otro ejemplo de la selectividad de los receptores en cada uno de los fármacos, ¿no? Acá tenemos receptores alfa 2, beta 1 y beta 2. Miren, la epinefrina es todo, pero especialmente beta 1, dice, ¿no? Beta 1, alfa 1, ¿no? Lo que no es mucho es beta 2, por eso se está aclarando ahí,
La nora es alfa 1, alfa 2 y beta 1, ¿no es cierto? Beta 2 casi nada. ¿Ya? La dobuta, chicos, la dobutamina es más un poquito de alfa, ¿no? Pero es predominantemente beta 1 y un poquito de beta 2. Alfa no, perdón, chicos, alfa no. Es un error. Netamente beta 1 y un poco de beta 2. Fenilefrina solamente alfa 1. Clonidina, primorina, nafasolina, oximetazolina son fármacos alfa 2. ¿Ya? Y netamente beta 2, acá tenemos a las agonistas beta, chicos. Fenoterol ya retirado por las arritmias, salbutamol en retiro, que son agonistas, chicos, beta 2 agonistas de acción Corta. junto a la terbutalina. ¿Ya? Entonces, los de acción corta, fenoterol, salbutamol y terbutalina. Pueden encontrar en los exámenes de los Estados Unidos como albuterol es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Y los de acción larga, salmeterol, formoterol, indacaterol, y acá le agregamos el holodaterol, ¿no es cierto? El holodaterol. Si yo les pido 4 fármacos beta 2 agonistas de acción larga, ahí tienen los 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, las catecolaminas y las no catecolaminas, importante recordar, las naturales, la adrena, noradrena y dopamina, ¿ya? Las sintéticas, el isoproterenol y la dobutamina, chicos. ¿Por qué se caracteriza? Primero porque son hidrosolubles, todos son endovenosos. Todos son endovenosos, chicos. La adrena, noradrena, dopamina, isoproterenol son endovenosos porque son hidrosolubles, se inactivan rápidamente por la COM, tienen gran potencia, ¿no? Y las no catecolaminas, chicos, tenemos a la fenilefrina, efedrina, todos estos dos lo van a encontrar en esos fármacos descongestionantes nasales. ¿No se acuerdan? Que hay antihistamínicos más su descongestionante nasal, cetiricina más pseudoefedrina, ¿no? Hay también la fexofenadina más la efedrina, por ejemplo, ¿no? El Isaler D, el Alegra D, ¿no? Y otras marcas tienen a estos, que son básicamente alfa 1, chicos. La etilefrina, recuerden que es una no catecolamina, también es un agonista alfa, chicos, especialmente en las hipertensiones ortostáticas, ¿ya? Son de menor potencia, tiempo de vida más larga, porque son liposolubles, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, acá nos vamos a detener un momento. Entonces, dobuta, chicos. Vamos a comenzar con la dobutamina. Miren, se puede dar de 5 a 20 microgramos kilo minuto. ¿Ya? Es netamente beta 1, pero tiene acción beta 2. Entonces, a nivel del corazón va a producir ¿qué? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto, aumento de la presión. Pero va a producir, chicos, vasodilatación, ¿ya? Y esto es reflejo, es importante eso recordar. Les comento un poco. La bomba del corazón, si tú le das fuerza, ¿ya? Y también le cierras el caño, ¿qué pasaría? Te revienta, ¿sí o no? Sí, por la presión. ¿Qué tienes que hacer? Dilatar. Entonces, este beta 2 es reflejo. Si tú aumentas la fuerza del corazón, tienes que dilatar un poco el vaso para que pase la sangre, ¿o no? Sí. Es reflejo. Porque si tú lo cierras, ¿qué pasa? Se revienta, ¿no? Se revienta. En este caso, el corazón haría falla, pues, falla cardíaca duro, ¿no? Entonces, el beta 2 de la dobuta es refleja. ¿Ya? Pero recuerden, tiene actividad beta, o sea, inotrópico positivo, pero también un poquito de vasodilatación para que salga la eyección de la sangre, el volumen sistólico. ¿Ya? Muy bien. La dobuta, chicos, al día de hoy se usa en 2 enfermedades importantes.
shock cardiogénico. Y falla cardíaca descompensada con FEBI bajo, dicen acá, ¿no? Antes era solamente insuficiencia cardíaca descompensada, pero ahora es falla cardíaca con gasto bajo o FEBI bajo, ¿ya? Dos enfermedades. Dopamina, chicos. En el año 2010, pues la dopamina era usada para todo. Al día de hoy ya no se usa mucho, entonces, pero si no tienes dobuta, puedes usar dopa. Entonces, la dopa lo usas como segunda elección en shock cardiogénico. ¿Ya? ¿Estamos claros? Tercera elección en qué? En shock séptico. ¿Ya? Chicos, entonces en el shock séptico, la sepsis, chicos, ¿qué es la sepsis? ¿Saben? Infección La respuesta irregulada del organismo a una infección. Es decir, la sepsis. Esa es la nueva definición, la definición 3 del 2015. ¿Ya? Respuesta irregulada del organismo a un proceso infeccioso, es sepsis. Pero ese proceso inflamatorio, chicos, hace que se liberen citoquinas. Interleuquina 1, interleuquina, ¿qué más? 8, factores de necrosis tumoral, más interferón gamma. ¿Qué producen esto, chicos? Se expresan receptores. Todo eso hace que se produzca, ¿qué? Vasoplegia se llama eso, ¿no? Hay una vasodilatación severa, y si hay vasodilatación, ¿qué cae? La presión. Por eso que el shock séptico se caracteriza por hipotensión severa, por vasoplegia. O sea, ¿qué le vas a dar? Un vasopresor. Entonces, el mejor vasopresor en el 2010 era la dopamina, chicos. Entonces, se usaba en shock séptico, ¿no? En esa época, si hubiésemos estado enseñando farma, estaríamos hablando de primera elección en shock séptico, pero al día de hoy se ha relegado a tercera elección en shock séptico, solo si no hay noradrena, ¿ya? Y si no hay adrena, ¿ya? Muy bien, nada más. La epinefrina, chicos, la epinefrina, miren su acción, alfa, beta 2, ¿no? La epinefrina es un fármaco muy importante en nuestros días que se usa como primera elección en qué tipo de shock? Anafiláctico, ¿no? 2, se usa en RCP, en reanimación cardiopulmonar, chicos, ¿ya? Los efectos más importantes, ¿ya? El Isuprel, este Isuprel es la isoprenalina o el Isuprex, lo van a encontrar, ¿no? O el isoproterenol. Tiene beta 1 y tiene beta 2. Pero doctor, ¿se parece a la dobuta? Sí, pero su beta 2 es mucho mayor, o sea, produce mucha vasodilatación. Entonces, si lo quieres usar como inotrópico, va a estar tan dilatado el vaso que tu sangre no va a bailar. ¿Más o menos me entienden? Si el vaso está muy dilatado, así contraes más rápido, no va a llegar al gasto, ¿no es cierto? Entonces, como inotrópico no sirve, pero sí sirve como beta 2 puro, para bloqueos auriculoventriculares, primera elección, asma y como tocolítico, ¿ya? Esa era su función importante, pero ha sido relegado también, chicos, pero recuerden esa función, ¿no? Y quizás de todas las catecolaminas, el más importante al día de hoy es la noradrenalina, la noradrenalina es un fármaco endovenoso que tiene función básicamente, miren, alfa, miren cuántas cruces de alfa tiene la noradrenalina, 1, 3, un vasopresor por excelencia, ¿ya? Tiene un poco de acción inotrópica también, por eso vamos a hablar de la siguiente forma con la noradrena. Primera elección, ¿en qué tipo de shock? Séptico, primera elección. ¿Qué más, chicos? Primera elección en shock neurogénico. Segunda elección en shock cardiogénico, chicos, ¿ya? En shock cardiogénico. Y ahí la fenilefrina, chicos, que es básicamente alfa 1, se usa como descongestionante nasal por su acción vasoconstrictora a nivel de los capilares, ¿no? Muy bien. Muy bien.
Muy bien, entonces esto era para recordar los efectos adversos, chicos. La noradrena, ¿ya? La noradrena, miren, esta literatura es un poquito antigua, por eso es que no está como shock, etcétera, y neurogénico, pero dice, ¿no? Hipotensión en cuidado crítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta diapositiva es para explicarles los efectos adversos de la noradrena. Miren, hipertensión por la vasoconstricción refleja, taquicardia, ¿ya? Pero puede también haber bradicardia refleja, chicos, y arritmias ventriculares, importante. La adrena, shock anafiláctico, primera elección. Paro cardiorrespiratorio, primera elección. Se agrega a los anestésicos locales, chicos. ¿Para qué? Para disminuir el sangrado, especialmente en cuero cabelludo, abdomen, ¿ya? Nunca en regiones distales, ¿no es cierto? Van a producir necrosis. ¿Qué más, chicos? Nada. Los efectos adversos muy similares a la adrena. Entonces, estos efectos adversos, si yo les pregunto, los efectos adversos de las catecolaminas es básicamente de la noradrena: hipertensión, taquicardia, bradicardia refleja y arritmias ventriculares, ¿ya? La isoprenalina, chicos, se usaba en asma, y ellos mismos lo dicen. Esta es literatura del 2015, todavía muy obsoleta. También produce taquicardia y arritmias. La dobuta, beta 1 puro, shock cardiogénico, ¿no? Efectos adversos solo isquémicos. Esto sí habla un poquito de las indicaciones. Dobuta, entonces, chicos, ¿ya? Estimulación beta y también estimulación beta 2, lo que hemos hablado, ¿no? Shock cardiogénico, primera elección. Falla cardíaca, chicos, ¿ya? Y también se puede usar dobuta durante cirugías cardíacas para estimular el miocardio, chicos, ¿ya? Dopamine, al día de hoy, chicos, ya no se usa mucho, pero se usaba en shock cardiogénico, pero ahora es segunda elección. El shock séptico es tercera elección. Falla cardíaca, segunda elección, ¿no? Anteriormente se usaba para vasodilatación renal también por su efecto de D1, pero eso ya en el 2010 también, chicos, está cerrado, ¿no? Entonces la dopa también se está dejando de lado mucho. Es más, ya no hay en los coches de paro de muchos hospitales, ¿ya? La epinefrina, sí, chicos, una catecolamina que se usa bastante en el mundo. Pues cuántas ampollas de adrena se estarán abriendo por segundo, ¿ya? Porque los paros son cada minuto, no sé, ¿saben eso? Hay un paro cada minuto en todo el mundo. Están muriendo gente así como nace, ¿no? Epinefrina, chicos. Vasoconstricción, alfa 1, estimulación cardíaca, inotrópico beta 1 y también produce broncodilatación, ¿cierto? El shock anafiláctico o anafilaxia es lo mismo. Angioedema, angioedema. Si hay un pacientito, chicos, que se está hinchando al administrarse cualquier fármaco, ¿ya? Un antibiótico, un alimento, y el pacientito siente que se le hincha la piel, siente que se le hinchan los labios, las orejas, los párpados, ¿ya? Y está comenzando a está ronquito, ¿eso qué se llama? Angioedema. Está a un paso de la falla respiratoria y del shock anafiláctico, chicos. O sea, hay que darle ¿qué? Adrenalina. Entonces nos vamos a detener un poquito. ¿Cuál es la dosis de adrenalina recomendada, chicos? Porque eso van a tener. Es una emergencia, chicos, que no puedes esperar hasta llevarlo a un hospital, ¿cierto? ¿Cuánto le damos de ese fármaco? ¿Cuánto? ¿Qué dicen, chicos? Miren, de forma, ya la vía subcutánea ya no existe. Borren de su mente. Entonces, le vamos a dar 1 miligramo intramuscular externo. Es más, chicos, así como hay lapiceritos de insulina, ahora hay lapiceros de adrena, ¿no es cierto? Los que son alérgicos, Sí. todo, para con su lapicero ahí, ¿no? Entonces, comen algo, sienten así limpias, ¿no? Y la recuperación es rápida, 1 miligramo, ¿ya? Ahora, si te pasa lo mismo en un hospital, pues no le vas a estar poniendo intramuscular. ¿Cómo se pone? Endovenoso. Entonces, diluyes Entonces, ¿qué haces, chicos? Diluyes 1 miligramo. ¿En cuánto?
en 10 cc de qué? De cloruro de sodio 0,9. Y vas a tener una solución de 1 en 10.000 se llama esto, ¿no? Y de esta solución, ¿cuánto le pones? 1 ml. Pero como dice la autorita, ahora hay estudios que con 0,5 ml también es lo mismo, rápido, concentradito. Eso en shock anafiláctico, ¿ya? Muy bien. Pero para paro cardíaco, chicos, ¿cómo le das? Hay un paciente que ha hecho paro, ¿no? Súbitamente, tú has comprobado, ¿no? Cuando terminen, chicos, pregrado, recomendación, hagan el curso de ACLS, ¿ya? Advanced Cardiac Life Support se llama, ¿cierto? ¿Para qué? Para que puedan reanimar con fuerza, para que sepan reanimar, porque nadie les va a enseñar, chicos. Porque lo que reaniman en los hospitales es distinto en el regional, en el Lorena, en el seguro, ¿no? Si reaniman en la UCI, sí es correcto, ¿ya? Pero ustedes como internos en el seguro nunca entran en la UCI, ¿no? Entonces no van a saber reanimar. Entonces el ACLS te entrenan a reanimar, ¿ya? Entonces sales para un periodo de 5 años de reanimador. Entonces, si tú eres médico y sales con un ACLS, es bueno. Para que vayas a trabajar, por ejemplo, a las minas, te piden ACLS, te piden PHTLS, ¿no? Te piden también ITLS, que son formas de reanimación en periferia, en hospital. ¿Y si se hace serums en el ejército, también se pide eso? No te piden para los serums, pero deberíamos hacerlo por ética, ¿no? Para saber reanimar, porque es una emergencia, ¿ya? Pues ahí vas a aprender a reanimar, a poner el fármaco, ¿no? En paro cardíaco, pues no vas a estar poniendo intramuscular o calculando la dosis, ¿cierto? El paro cardíaco es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, mientras reanimas, ¿cierto? Mientras reanimas, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuánto, doctor? ¿Cuánto es la dosis? Lo que sea necesario. No hay un tiempo de reanimación, chicos, ¿no? Pero, con la experiencia que tengo, chicos, si reanimas más de 10 minutos, el paciente neurológicamente puede salir, pero neurológicamente ya lo hemos probado. Tenemos que actuar rápido, dentro de los 5 minutos el pronóstico es bueno. O sea, vas a recuperarlo y él va a despertar, va a reconocerlo. Tampoco es la idea salvarlo y el paciente en estado vegetativo persistente no tiene sentido, ¿ya? Eso es una buena reanimación. Para eso hay que entrenarse con el ACLS, ¿ya? Muy bien. El isoproterenol, chicos, su indicación más importante: bloqueos auriculoventriculares, bradicardia y asma. Asma, chicos, ¿no? Y la noradrenalina, miren, acá le ponen como hipotensión y shock, ¿no? Pero ya tiene más indicación: shock séptico, shock neurogénico, primera elección en ambos, y segunda elección en shock cardiogénico. Entonces, ¿a qué me refiero, chicos? Si el paciente ha hecho un infarto agudo de miocardio y la presión está baja, signos de hipoperfusión tisular periférica, ¿no? Llenado capilar más de 4 segundos, entonces es un shock cardiogénico, ¿no es cierto? ¿Ya? No hay dobuta. En el MINSA, por ejemplo, no hay dobuta. ¿Qué le dan? No, la segunda elección, ¿ya? Hasta que busques dobuta, ¿no es cierto? Hasta que llegues a encontrar dobuta. Muy bien. Entonces, un resumencito rápido nomás. La drena, anafilaxia, parada cardíaca. Se puede adjuntar anestésicos locales como la lidocaína para disminuir el sangrado por la vasoconstricción que produce, broncodilatador y también en el glaucoma, ¿ya? La noradrenalina, chicos, el shock séptico de preferencia, la dopamina, en el shock cardiogénico, segunda elección. Antes se usaba como en el shock séptico, pero ya no. La fenilefrina como descongestionante nasal. La clonidina, la metildopa y la metilnoradrena, 3 fármacos, se usan en la hipertensión y el embarazo. También se puede usar en el diagnóstico de acromegalia. El isoproterenol, chicos, bloqueo AB, asma y tocolítico. Dobutamina en el shock cardiogénico, ¿ya? Cardiogénico. Los beta agonistas, beta 2 agonistas de acción corta, salbutamol, terbutalina, fenoterol, se usan en el asma agudo, ¿ya? En el asma agudo, pero ya les voy contando que aumenta la mortalidad, por lo que la estrategia del manejo del asma va a tener que cambiar, chicos,
va a tener que cambiar. Seguro que va a salir en las nuevas guías. Y la ritodrina es un beta 2 agonista que se usa como tocolítico, especialmente como tocolítico. Y el formoterol y el salmeterol son beta agonistas de acción larga. Se usan también en el asma y también en el EPOC. ¿Ya? Y también en el EPOC. Chicos, los beta agonistas de acción corta como salbutamol, terbutalina y fenoterol, cuando se usan de forma nebulizada, cuando hay pacientes con hipercalemia severa más de 6.5, ¿ya? También bajan la hipercalemia. Pregunta, ¿por qué? En los pacientes con hipercalemia, hay un manejo de hipercalemia, ¿ya? Primero estabilizas la membrana con gluconato de calcio, ¿ya? Le das bicarbonato también, le pones insulina. Y dentro de esa estrategia, como cuarto eslabón, está el uso de beta agonistas de acción corta para disminuir el potasio. Mi pregunta es, ¿cómo disminuir el potasio? Con todo lo que les he dicho. Recuerden, beta 2, ¿qué producen los beta 2? GS, ¿no es cierto? Tienen todo su efecto los beta 2. Pero ¿se acuerdan que los beta 2 que producen, chicos? Indirectamente apertura de los canales de potasio. ¿Ya? Por eso entra el potasio al intracelular y disminuye la hipercalemia. Ese es su efecto beta 2. ¿Ya? Y la efedrina, chicos, básicamente como descongestionante nasal. Alfa 1 puro. Esto para que lo repasen para el examen. Recordarles los beta 2 de acción larga: formoterol, olodaterol, indacaterol, y los de acción corta: fenoterol y ritodrina. Ya, chicos, este es mi resumen. Esto sí va a entrar en el examen, así que entonces adrena, chicos, repasando adrena con la revisión de toda esa literatura. Parada cardiorrespiratoria, la indicación más importante. Mi RCP, la última, desde la guía del 2005 hasta el 2025, sigue adrena de elección. No hay otro mejor fármaco para reanimación cardiopulmonar. 1 miligramo cada 3 a 5 minutos durante la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Muy bien. Shock anafiláctico, primera elección también, ¿no? Anafilaxia y angioedema, me estoy olvidando también. Antihemorrágico, sea asociado a anestésicos locales. Cuando ustedes sean internos, van a tener dos tipos de lidocaína para que suture, ¿ya? Una es la lidocaína 2% sin epinefrina y la otra es lidocaína 2% con epinefrina. El sin epinefrina van a usarlo para dedos, manos, palmas, ¿ya? Pero con epinefrina para cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo sangra, me da miedo, chicos. Entonces, lidocainita con su adrena para que disminuya el sangrado y suture adecuadamente. Se usaba anteriormente para el asma, ya no, por eso está en rojo. Para el glaucoma tampoco. ¿Por qué, chicos, la adrena se usaba en el glaucoma? ¿Ya? Porque, doctor, usted nos ha dicho, ¿ya? Porque la adrena también tiene efecto alfa 2. Y los alfa 2, chicos, también están relacionados con la disminución del humor acuoso, así como los beta 1. ¿Ya? Entonces, los alfa 2 disminuyen el humor acuoso y los beta 1 aumentan el humor acuoso. Entonces, le puedo dar un bloqueante alfa 2 tópico que no existe, ¿ya? O adrena, o le puedo bloquear los beta 1 con el timolol, que vamos a llegar pronto. ¿Está claro? Muy bien. Noradrena, chicos, shock séptico, primera elección. Shock neurogénico, primera elección. Shock cardiogénico, segunda elección. Dopamina, chicos, shock séptico, tercera elección. Shock cardiogénico también tercera, entre segunda y tercera, chicos, ¿ya? Segunda y tercera. Bradicardia sinusal severa, bueno, no vaya a poder usarse. En falla renal aguda se usaba antes, ya no está posible, ¿no? Dobuta, shock cardiogénico, primera elección, y falla cardíaca descompensada también.
La isopremalina se usaba en bloqueo AB, asma y tocolítico. ¿Por qué están en rojo? Porque ya no se usa. ¿Ya? Pero pregúntalo a ver. Muy bien. Los descongestionantes oculonasales, chicos, por su actividad alfa-1 selectivos tópicos en rinitis alérgica, congestión nasal e infecciones respiratorias virales, ¿no? Tenemos a la fenilefrina, pseudoefedrina, metoxamina, fasolina, oximetazolina. Todos ellos pueden usar. Entonces, generalmente asocian, ¿no?, un antihistamínico, ¿no?, cetiricina más pseudoefedrina, levocetiricina más metoxamine, ¿no?, fexofenamina más oximetazolina. Entonces, eso lo van a encontrar. Aunque ya está proscrito también la asociación de un antihistamínico con pseudoefedrina, especialmente. ¿Por qué? Porque también ha aumentado la mortalidad por arritmias, chicos. Ojo, por arritmias malignas, ¿no? Ya no van a ver mucho, chicos, ¿no? Cuando usted sea médico ya no va a ver, pero todavía puede usar. Muy bien, entonces, en hipotensión ortostática, hipotensión asociada a una cirugía, especialmente con anestesia general de epinefrina, ¿ya? Hipertensión arterial inducida en el embarazo, chicos, en preeclampsia y en eclampsia puedes usar alfa-metildopa o alfa-metilnoradrenal. ¿Qué tenemos en nuestro país? Alfa-metildopa, de 250 mg. Sedación consciente con agonistas alfa-2 selectivos, chicos, clonidina y dexmedetomidina, ¿ya? Broncodilatadores, salbutamol o albuterol, fenoterol y terbutalina como acción corta, y formoterol, salmeterol, olodaterol, indacaterol me falta, chicos, como acción larga. El clemuterol por vía oral, acción corta, ya no se usa, chicos, está proscrito. ¿Ya? Pueden usarse en asma y en EPOC. Asma, estos tres, el asma agudo, y EPOC, estos tres. El asma persistente crónico, van a ver una clasificación también de estos tres. Muy bien. Y como tocolíticos, chicos, tenemos a la ritodrina de elección, pero anteriormente podríamos usar la isoxuprina y la isoprenalina o isoproterenol. Me voy a detener un poco en esto, chicos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con una crisis aguda de asma, es un paciente que viene disneico, desaturando, con mucha angustia, chicos, ¿no? Entonces te escuchan sibilando. ¿Usted es asmático? Sí. ¿Qué le van a dar? De acción rápida. Salbutamol, tanto puede ser inhalado o nebulizado, como ustedes quieran, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Ahora le pueden agregar corticoides, ¿no?, para mejorar el cuadro. Ya cuando sale del cuadro, ese paciente es asmático, ¿no es cierto? Porque el asma es una enfermedad crónica. Entonces, dependiendo de las crisis, chicos, se va a clasificar en asma persistente, asma persistente por moderado o asma persistente severo, ¿cierto? El asma persistente severo es pues cada semana sus crisis, ¿no? Ese paciente no tiene vida, ¿cierto? Porque come algo, etc. Nosotros teníamos un pacientito 62 años, casero en el seguro. Cada semana venía, especialmente en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, en los juegos artificiales estimulaban su vía aérea. Junio, agosto, ¿para qué, chicos? ¿No? Semanal el señor. Salbutamol, taquicárdico extremo con corticoide, aparecía pushing el pacientito, ¿no? Entonces es un asma persistente severo. Pero si el paciente tiene crisis cada mes, por ejemplo, asma persistente moderado. Y si tiene una crisis cada 6 meses, asma leve, ¿no? Entonces, para el persistente moderado y para el persistente severo, se da corticoides inhalados tipo fluticasona, budesonida, beclometasona, asociado a un beta agonista de acción larga, formoterol, salmeterol o olodaterol. ¿Ya? ¿Eso está claro? Una cosa es para la parte aguda, para la crisis, y el otro es para el manejo, para evitar que haya crisis. ¿Ya? Chicos, y en el EPOC es un pacientito fumador crónico o que ha tenido una infancia y adultez
con exposición a leña, ¿no es cierto? Al humo de la leña. El pacientito va a toser, chicos. Tiene tos crónica, no hace fiebre, no hay elevación de las restantes de fase aguda, pero tos con flema, más de dos meses es el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, este paciente también se exacerba, por eso se llama EPOC exacerbado. El EPOC exacerbado es igualito que el asma, viene silbando, con disnea, desaturando, cianótico, ¿no? La diferencia del asma es que este paciente ya tiene pues, signos o estigmas crónicos, ¿no? Sus deditos en palillo de tambor, cianótico, facies bronquítica, gordito, ¿no? Entonces, a este paciente también se le controla con antibióticos y beta agonistas de acción corta, corto periodo, y se le da, chicos, ojo, se le da la asociación de un beta agonista de acción larga, especialmente el holodaterol, asociado a un anticolinérgico de época. ¿Cuál es? Vamos a hablar en la otra clase. A un anticolinérgico para el EPO que hemos hablado. ¿Recuerdan? El bromuro de hipatropio y el bromuro de tiotropio. Entonces, el bromuro de tiotropio se asocia al holodaterol. O sea, tiotropio más holodaterol. ¿Alguien conoce ese fármaco? ¿Nadie? El famoso Symbicort. ¿Han escuchado hablar del Symbicort? Tiene tiotropio más holodaterol. Entonces, ese tratamiento es para evitar exacerbaciones en el EPO. ¿Ya? Entonces se asocia un anticolinérgico de acción larga, LAMPA se llama, más un beta-2 agonista de acción larga, ¿ya? Holodaterol más tiotropio. Muy bien. El bromuro de hipatropio, que es un anticolinérgico de acción corta, también se usa en el asma, chicos, pero en la crisis, ¿ya? Grábense eso. Entonces una pregunta puede ser, ¿no? Paciente con antecedente de asma, ¿ya? Acude a emergencia, se le indica un anticolinérgico de acción corta. ¿Cuál será? Bromuro de hipatropio, asociado a un agonista beta-2 de acción corta. Salvo fenoterol o terol. De esa forma van a entrar esos. O paciente con EPO, ¿no? Paciente con EPO, con crisis cada 6 meses, se requiere control de enfermedad, para lo que se indica anticolinérgico de acción larga. Anticolinérgico de acción larga, tiotropio, asociado a un beta-2 agonista de acción larga. El que quiera, hormoterol, salmeterol, ¿ya? Así va a ser, ¿ya? O puede venir, ¿no? Gestante de 34 semanas de gestación en trabajo de parto prematuro, ¿no? Se requiere control de las contracciones uterinas hasta madurar a feto. ¿Cuál es el fármaco indicado? Ritodrina. Si no hay ritodrina, isoprenalina. Muy bien, ¿ya? No les voy a preguntar dosis, chicos, nunca. Porque eso lo van a ver siempre en su inserto. No tiene sentido memorizar dosis priorizando el mecanismo de acción o en la clasificación. Muy bien. Entonces, chicos, los agonistas adrenérgicos también tienen un síndrome simpático mimético, el famoso síndrome adrenérgico, ¿no es cierto? Ahí pone la foto de Maradona porque él consumía cocaína. Si tú consumes cocaína, ¿qué bloqueas? Los recaptadores. Y si bloqueas el recaptador, aumenta el noradrenalina en el sináptico y va a haber, pues, chicos, hipertensión arterial a nivel periférico, paranoia, chicos, agitación psicomotriz severa, delirio, va a haber, chicos, hipertensia, midriasis, ¿no? Entonces, eso está provocado por la cocaína, que bloquea los recaptadores, la cafeína, que bloquea los alfa-2, el éxtasis bloquea los recaptadores, las anfetaminas que bloquean los recaptadores, ¿cierto? ¿Qué hay que darle a estos pacientes? Generalmente son turistas, ¿no?
turistas jóvenes que se han ido a bailar a la plaza, consumiendo cocaína. ¿Qué se llama ese hueco? Así que. Ay, no me acuerdo. A ver, ¿cuál? ¿Qué? ¿Qué se llama? Chango. Paciente turista que viene de la discoteca Chango. Cocaína. En esa época era marihuana, ahora es cocaína. Cocaína, entonces viene agitado, con agitación psicomotriz, delirante. ¿Qué hay que hacer, chicos? Primero agarrarlo de 4. ¿no? Lo agarran de 4, lo amarran a la cama y le dan midazolam. 100 miligramos. Si estás en UCI, le das midazolam, ¿no? Pero si estás en emergencia o en tu posta, diazepam. ¿Por qué? Porque el diazepam no lo va a deprimir. El midazolam le produce depresión hasta respiratoria y tendrías que intubar, ¿no? Si no estás entrenado, mejor diazepam. Luego le puedes dar lidocaína para bloquear receptores, lo hidratas bien, nada más, pues, chicos, hasta que se le pase el efecto, ¿no? Muy bien. Ya, esperamos un ratito. Sí, por favor, gracias. Pausa.